Cuando uno menciona la palabra gemelos, siempre aparece una sonrisa, porque a la gente le parece que es como una gran coincidencia de la vida que dos personas se puedan parecer tanto, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Hoy en Capicú FM conversaremos con el director del documental original de Netflix, Hermanos por Accidente, Alessandro Angulo Brandestini de Bogotá, Colombia. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias. O gracias. No importa que digas sintonizar. O sintonizar. Zapatos. O zapatos. Efervescente. O efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles oficiales, Asuntos culturales. gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM, Alan Alan Tepper, Tepper, productor de la canción bilingüe Let It Be Called Castellan. Debe llamarse castellano, autor de La conspiración del castellano y varios otros libros interesantes. Gracias a Víctor Martorella y Victoria Mesas García por la apertura. Y gracias a ti, querido oyente, por acompañarnos en Capicú FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 92 conversaremos con el director del documental original de Netflix, Hermanos por Accidente, Alessandro Angulo Brandestini, de Bogotá, Colombia. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por una fina cortesía de nuestros auspiciadores. El restaurante y bar Milos en Gabletes Coralinos, Miami, Florida, con rica comida griega e internacional. Puedes ver más información en milosgabletescoralinos.com. Y también tuteclado.com, donde podrás encontrar diferentes tipos de teclados externos para tu computadora o tableta, para facilitar redactar tanto en castellano como muchos otros idiomas. Para más información, visita tuteclado.com. Ahora, después de una breve identificación de la emisora con la voz de nuestra amiga, la destacada locutora, lingüista y cantante española María Snoz, hablaremos con el director del documental original de Netflix, Hermanos por Accidente, Alessandro Angulo Brandestini. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com. Continuamos con Capicú FM y nos acompaña en el día de hoy un gran amigo que es director de cine de Bogotá, Colombia, de la productora Laberinto, y se llama Alessandro Angulo Brandestini. Y yo siempre he tenido la duda y nunca te le he hecho la pregunta, Alessandro, si en algunos casos algunas personas tal vez en Colombia se equivoquen y quieran poner la tilde en tu primer apellido como si fuera Ángulo. ¿Eso ha pasado alguna vez? Sí, pasa muy seguido. No me De digas. hecho, en el colegio de mi hijo, él quedó registrado con la tilde en Como si fuera Ángulo. ángulo y no he logrado que quiten esa tilde. Así que quede claro que es Alessandro Angulo Brandestini, no es Ángulo. Sí. Así que eso, ya tenía eso guardado por años, pero tenía que esperar el momento apropiado para hacerte esa pregunta. Gracias, Y Alan. Es un placer estar aquí en Capicúa FM. nos conocemos, Alessandro y yo, desde hace por lo menos 2 décadas, creo yo, y en el pasado he tenido el gusto de hacer algunas presentaciones tecnológicas en la sala de conferencia de su productora en Bogotá, que no sé si ahora queda en la misma dirección o no, pero no importa. La nostalgia de haber hecho eso en tu estudio es muy valioso para mí, por lo menos, y yo sé que lo pasamos muy bien. Y en otro momento en el pasado, sin saber que había sido tú, nominé lo que se llama la apertura o ¿cuál es la palabra que se Se utiliza? usa también cabezote. o Cabezote de una secuencia de telenovela. títulos. Y tú sabías que alguien lo había nombrado, pero no sabías que había sido yo. No sabía. Y yo no sabía que lo habías producido tú, aunque ya éramos buenos amigos en ese momento. Y luego nos cayó la gran sorpresa para mí, que había sido producción tuya, y para ti el hecho de que el que lo nominó
fui yo. Claro. Así que tenemos muchas anécdotas curiosas del pasado. Alessandro ha producido, su productora ha producido y él ha dirigido muchas producciones a través de las décadas y recuerdo que algunas de las que dirigiste en el pasado me regalaste lo que ya no es popular hoy en día, pero en castellano se llama DVD, pero existe la costumbre en Colombia de llamarlo DVD, con las letras en inglés. Y en uno de mis tantos viajes a Colombia, cuando pregunté por qué lo decían en inglés, me contaron un chiste lingüístico colombiano sobre eso, que no sé si tú lo conocías. Si tú no lo conocías, lo voy a compartir contigo y con los oyentes en este momento. Cuéntalo, por favor. Dentro de Colombia hay muchas formas de hablar, pero en este caso se trata de un niño costeño y su madre, que también es costeña. Un niño de tal vez 7 años o algo así, que le dice a su mamá, mamá, yo quiero DVD, mis amigos tienen y yo quiero DVD. Y la mamá le responde, niño, si quieres DVD, mejor vas a tener que aprender a multiplicar y después a dividir. ¿Nunca lo habías escuchado? No lo había escuchado. Bueno, Lo he ya es escuchado, hora pero- que lo escuches. Pero además no me extraña escucharlo de ti porque pues tú eres de verdad como la torre de Babel del español en Latinoamérica y eso viniendo de una persona de Connecticut, es lo que todavía hoy en día, después de 20 años, me sorprende. Así que bueno, interesante tu nueva producción y dirección, Hermanos por Accidente, que se encuentra en Netflix. Y con el perdón de Alessandro y de los oyentes, vamos a estar saltando en la historia, porque es una tremenda historia que emociona muchísimo, tanto a los entrevistados y los participantes del documental como los que luego apreciamos la obra, el documental, que dura creo que aproximadamente 84 minutos, ¿verdad? Sí, eso. Y tenemos que definir, no porque sea una cuestión regional, sino que tanto en inglés como en castellano hay ciertas personas que se alejan de la definición de 2 palabras, porque ya sabemos que la producción se llama Hermanos por Accidente. Pero los 2 términos son, en castellano, gemelos y mellizos, porque muchas veces no recuerdan cuál es cuál, así que creo que debemos aclarar eso al principio y después vamos a hablar de la historia. Claro. Gemelos son 2 niños que nacen genéticamente iguales, ¿no? Por lo tanto, lucen idénticos. Por lo tanto, lucen idénticos. Mellizos son niños que nacen al mismo tiempo, pero que nacen, digamos, que no son genéticamente iguales, que son de 2 Simplemente óvulos se parecen tanto como cualquier otro par de hermanos, de hermanos. nada más. Claro. Así que aclaremos eso para entendernos con esta fascinante historia que vamos a estar narrando y yo voy a estar interrumpiendo la historia con ciertas observaciones y dudas sobre la producción, porque tanto Alessandro como yo tenemos nuestra preparación en la producción y en la dirección de obras. Entonces, no puedo, por lo menos yo, aguantar las ganas de hacer preguntas y yo creo que a Alessandro tampoco le va a molestar mucho compartir ciertos detalles sobre la producción. Así que tengo entendido, me corriges y después tú continúas con la historia, nacen en Bogotá 2 gemelos y también en Santander, que es otra región de Colombia, ¿verdad? Sí. Nacen, En la misma fecha. sí, digamos que la primera coincidencia es que nacen en el mismo día un par de gemelos en Bogotá y en Santander, pero en la mitad de la nada, en la mitad lejos de todo, nace otro par de gemelos. Sí, y te voy a interrumpir con un pequeño detalle antes de que continúes con la historia. Todos los 4 nacieron en el año 1988, pero si excluimos el año y solo nos fijamos el mes y el día, fue el 21 de diciembre, que es 12-21, que es Capicúa, aunque lo hagas con día-mes o mes-día. Y eso hace que esta historia sea aún más pertinente dentro de Capicúa FM porque es palíndromo. 12-21 o 12-21, lo lees al revés, 1-2-2-1, 1-2-2-1. Y no sé si en algún momento de la producción
¿Alguien se dio cuenta de eso? No, esta es una nueva cosa que acaba de salir, que es una sorpresa enorme, que creo que cuando el equipo de producción oiga este programa, pues se van a divertir mucho y cuando los gemelos lo escuchen también, pues Sí, porque gemelo tiene que ver con cosas capicúa, claro, porque se trata de un ciclo. claro. Se trata de un ciclo que lo ves de un lado o del otro lado y se ve igual, y eso lo he visto en otras producciones, una de Medem, de España, que se llama Amantes del Círculo Polar, Ah, sí. porque los dos personajes son de nombre capicúa, Otto y Ana, Y Ana, y es una serie de ciclos que se repiten. sí. Pero vamos a quedarnos con la historia de Hermanos por Accidente. Entonces, síguenos contando cómo es la historia de que nacen todos el mismo día capicúa. Ahora podemos afirmar que fue un día capicúa que subraya aún más la parte cíclica de la historia. Y la particularidad de esta historia. Y realmente esta historia se vuelve particular porque, digamos que niños cambiados al nacer hay muchos, pero en este caso es la primera vez que se encuentra en el mundo que hay dos parejas de gemelos que intercambian. Entonces, ¿qué pasa? Por error, Por claro, por error. A nuestro entender nadie lo hizo a propósito. Claro, que nacen el mismo día y uno de los bebés de Santander lo tienen que llevar hasta Bogotá porque nace enfermo. Entonces lo tienen que llevar a un hospital especializado. Y en ese hospital especializado están los dos bebés gemelos que nacieron en Bogotá. Y por algún motivo, nadie sabe qué es lo que pasa, cuando devuelven a ese bebé de Santander, no devuelven al bebé de Santander, sino que devuelven a uno de Bogotá. Entonces crecen cruzados, ¿no? Sí, y desde ese momento se imaginan que son mellizos. Claro, no, en ese momento todavía digamos que todos piensan que son gemelos. porque Pero son luego bebés cuando van chiquitos. desarrollando, A medida que van creciendo y entonces ya no se parecen, cada familia por su lado dice, no, pues nos dijeron que eran gemelos, pero se ve que ya no, que no eran gemelos, que se sino equivocaron, mellizos. ¿sí? Esto es absurdo, ya este es el primer absurdo, este es el Sí. segundo, el primer absurdo de la historia es que los hayan cambiado. El segundo absurdo de la historia es pensar que un gemelo y un mellizo se pueden intercambiar de alguna manera o que un doctor se puede equivocar. Y eso es imposible, porque vienen totalmente distintos. Digamos que los gemelos vienen en la misma bolsa, Sí. en cambio los mellizos vienen en bolsas separadas. Entonces realmente no hay ninguna duda y sería, digo, cualquier médico sabe eso. Y más aún, dos ginecólogos de dos ciudades distintas que cometan el mismo error el mismo día. Claro. Y el mismo día Capicúa. Entonces, ahí empieza esta historia que por sí se vuelve increíble, pues porque nunca se había encontrado que dos parejas de gemelos crecieran además en la distancia, unos en el campo, otros en la ciudad, tuvieran unas vidas tan distintas y que después se desenredara este enredo, que es de lo que trata finalmente la película, ¿no? Sí. Y si oyeron que el hecho de que ellos nacieron en el año 88, ya tienen una idea, porque esto no solamente lo van a escuchar en el año que estamos produciendo esta grabación, sino también en el futuro van a tener una idea de su edad. En el año que tú, querido oyente, que nos escuches, vas a ya tener una idea de la edad de los 4 individuos involucrados en esta historia. Claro. Entonces, digamos que la historia, cuando nos llega esa historia se vuelve muy famosa, muy, muy famosa. Hay una En la científica, prensa, en la televisión. en la televisión, pero además a nivel mundial y a nivel científico. Entonces hay una científica de Los Ángeles que se llama la doctora Nancy Siegel, que ella a su vez es gemela y ha estudiado toda la vida la genética de los gemelos y ha escrito muchos libros científicos sobre eso. Y entonces ella la entrevistan del New York Times y a nosotros nos llega esa historia a través del New York Times hace muchos años. Y nos parece una historia muy curiosa, pero en ese momento no encontramos cómo desarrollarla. Y después de muchos años, una productora que se llama Elba McAllister, que trabaja con nosotros, nos trae esa historia de nuevo y nos dice, volvamos a ver esta historia. Esta historia le puede interesar pues a un canal, a una plataforma, algo, ¿no? Y entonces
ella lleva esa historia a Netflix y pues esa historia en Netflix también la conocía, porque es que realmente está llena de coincidencias. El fotógrafo que había hecho las fotos para el New York Times era amigo del productor de Netflix, de Bernardo Loyola. Y entonces él conocía esa historia muy bien y le parecía una historia fascinante porque es que la historia realmente es increíble. Sí, y ahí viene una de mis tantas preguntas. En este caso, yo sé que está distribuyéndose en Netflix, pero no estoy seguro si Netflix contrató la producción a Laberinto o si Laberinto se la solicitó a Netflix. ¿Cómo fue en este caso? Mira, en este caso, esta es una producción original de Netflix. O sea, nosotros les llevamos la historia, pero ellos compraron toda la historia, pagan la producción y eso se vuelve una Compraron la producción a Laberinto. a Laberinto. Felicitaciones. Gracias, gracias. Y Y de ser así, pregunto por curiosidad, porque yo he tenido que ver con la distribución de series y mi experiencia ha sido con Amazon Prime, pero en el caso de Amazon Prime, digamos, el productor gana regalías según la cantidad de reproducciones. ¿Eso ocurre así o ustedes recibieron un monto fijo y no les importa, digamos, no les afecta económicamente, tal vez más bien para si tiene mucho éxito, que vuelvan a contratarlos, claro, pero no porque vayan a ganar regalías adicionales. no, exacto, es lo que tú dices. O sea, cuando ellos hacen en este caso, pues, una producción original de Netflix, entonces compran todos los derechos y es una sola compra que no incluye regalías, no Comprendo. incluye derechos Pero puede adicionales. haber otros casos diferentes, Puede haber otros supongo. casos diferentes y puede haber además el caso del licenciamiento, que es el que tú mencionabas antes, que uno va a una plataforma y uno le vende unos derechos específicos solo a esa plataforma, pero el contenido sigue siendo de la casa productora. Sí. En el caso particular de Amazon Prime, no piden exclusividad. Entonces, el productor, en esos casos Claro, de los independientes que colocan algo, porque ya lo he hecho para un productor, tiene la libertad y de hecho por unas restricciones que existen ahí, terminamos haciendo un sitio web pago por ver, porque ahora viene una pregunta muy importante. Todos los oyentes que van a seguir oyendo nuestra conversación, pero van a querer saber si pueden verlo. ¿Hay alguna restricción geográfica de esta obra en Netflix o está libre mundialmente? que yo sepa, no, está libre mundialmente. Qué bueno. Nosotros recibimos reportes de muchos lugares del mundo. Incluyendo lugares de Latinoamérica y España. Claro, todo. Ah, ok. Todo. Me alegro muchísimo porque ese es el talón de Aquiles de Amazon Prime, que están en pañales y por problemas burocráticos de no haber hecho los acuerdos bien hechos, a pesar de tener una producción netamente en castellano, con subtítulos en castellano para los sordos y en inglés para los que no entiendan castellano, solo lo permiten distribuir en Estados Unidos y en el Reino Unido. Es absurdo, pero es la realidad de Amazon Prime para los independientes en este momento. Es totalmente diferente donde su otra división, donde tengo muchísima experiencia, publicas un libro y mientras tú le digas a Amazon que tiene los derechos mundiales, está disponible mundialmente. Ah, qué bueno. Pero la división de Amazon Prime, las películas, están en pañales todavía. Algún día se pondrán al día, ojalá, a la misma distribución amplia, pero afortunadamente, a pesar de su talón de Aquiles de no permitirlo en Latinoamérica ni en España todavía, y nos dijeron que si lo agregáramos subtítulos en alemán estaría en Alemania, y si agregáramos subtítulos en japonés estaría en Japón, pero no permiten que esté donde más queremos que esté. Es absurdo, raro. pero es un obstáculo logístico que algún día lo resolverán, pero mientras tanto lo resolvimos con el sitio web directo, que en este caso no tiene sentido para hermanos por accidente, porque los derechos los tiene Netflix, pero es bueno para que lo sepas para futuras producciones. Claro. Sí, además qué raro porque en tu caso esa es una película cuyo mercado natural es Latinoamérica, ¿no? O España, los Claro, dos. exacto. No, en este digamos que es Hermanos por accidente,
se encuentra en Netflix en todos los países del mundo y nosotros de hecho recibimos reportes de amigos que están regados Sí, por todo el mundo. me parece lógico porque me parece que en los únicos casos donde ciertas películas en Netflix tengan restricciones serían porque no son originales de Netflix y porque ¿cómo se llama? La casa productora negocia distribuciones particulares en ciertas regiones y a veces no quieren que esté disponible en ciertas regiones hasta que pase cierta fecha o algo así, lo cual cuando es propio de Netflix probablemente no existen esos problemas. Claro, y eso es lo que hace también que las plataformas puedan ser tremendamente interesantes, ¿no? Porque entonces uno termina viendo películas de cualquier lugar del mundo que antes era un imposible. En la época del DVD, como hablábamos antes, pues era un lío porque Ah, no sí, solo porque estaban había las zonas, zonas. las zonas, Era terrible. Yo tenía en esa época un reproductor multinorma, claro, pero no todo el mundo tenía eso. no, es un lío. Y tú las zonas del computador las podías cambiar solo un número de veces, era Sí, ridículo. después ya no. Claro, y aparte de eso, pues el hecho de poder, si uno quería ver películas clásicas italianas, por ejemplo, pues era un lío conseguir físicamente el DVD. Hoy en día lo bueno de las plataformas es Sí, que yo los... los importaba desde Europa, desde Italia y desde España también lo hacía y tenía un reproductor que era multinorma y multizona, pero yo soy raro, no todo el mundo lo puede hacer, entonces eso complicaba mucho la distribución. Claro. Así que bueno, nos sigues contando, disculpa la interrupción, pero no podía aguantar con esa pregunta. Entonces, síguenos Sí, contando. entonces, ya que estamos hablando de la cosa internacional, pues digamos que la sorpresa para todos, incluyendo para Netflix, fue que a la película le fue muy, muy bien a nivel global. Digamos que nosotros esperábamos Felicitaciones. que la película le fuera bien, queríamos que le fuera bien en Colombia, obviamente, y en Latinoamérica, pero nos sorprendió mucho cuando empezamos a ver que subía en las listas de países para nosotros muy extraños, pues como Noruega, Islandia, en Europa le fue súper, súper bien. Y entonces llegó a estar en el top 10 global, que para un documental latinoamericano pues es muy difícil pues por las limitaciones del mercado, ¿no? Eso quiere decir que realmente si hay una audiencia mundial que sigue unas historias, que es lo que me parece fascinante, ¿no? Sí, y una pregunta, ¿los subtítulos en otros idiomas fue parte de la tarea del laberinto No, o eso fue Netflix que se Netflix. encargó? Netflix hizo los subtítulos en todos los idiomas, que es de por sí increíble, y se vuelve muy simpático cuando le mandan a uno el afiche de presentación que sale en la pantalla, escrito en En idiomas que diferentes uno no idiomas. entiende. Es muy Sí, bonito. ahora los subtítulos en castellano para los sordos, ¿eso sí le tocó a Laberinto o tampoco? No, tampoco. Tampoco, Y digamos, dentro ustedes de los tuvieron, entregables. tuvieron derecho por lo menos de revisar a ver si había algo mal hecho y lo podían informar o no ocurrió. No, si nosotros, digamos, hubiéramos dicho que había algo mal hecho, pues creo que lo hubieran corregido. Pero Hasta no, no fue así. no fue así, hasta donde Ah, qué nosotros bueno. vimos estaba muy bien, ¿no? Sí, Y digamos, me parece que tienen un departamento de subtítulos, no sé, me parece fantástico, me parece maravilloso porque logran de verdad traducir a todos estos idiomas y de una manera bastante rápida, ¿no? qué bueno. Ahora, este es realmente, lo digo por el beneficio de los oyentes, una mega producción que me parece que tiene escenas en múltiples ciudades y múltiples países. Y lo que no tengo claro es qué porcentaje es información de archivo. Y además, hay muchas escenas donde cuando por fin comienza con dos de los, digamos, del par de gemelos cuando se llegan a encontrar por primera vez dentro del documental. Yo no tengo claro si son recreaciones o si ellos realmente se habían autograbado con su teléfono o Sí, una combinación. es una combinación, es una combinación. Digamos que ahí hay distintos tipos de archivo. Una parte del archivo es que los mismos gemelos se habían grabado en el encuentro y es un archivo fantástico, pues porque es un archivo de celular y Sí, y entonces me tiene un imagino que lenguaje esos muy serán vivo. algunos de los que se ven con video vertical, porque hay una tendencia de utilizar el modo vertical entre los
sobre todo los que no tenemos preparación en el medio. Claro. Entonces ahí hicieron un trabajo interesante de tener un fondo bonito para poder colocar algo vertical Claro. dentro de un medio que es horizontal. Dentro de un medio, sí. Sí, igual digamos que en un documental a mí me gusta que se vea que son formatos distintos, ¿no? Y que son épocas distintas, porque había también grabaciones de hace 15 años, de hace 20 años, y entonces pues digamos que la textura y todo es totalmente diferente. Y aparte de eso, hay unas recreaciones. Esas recreaciones Y que no vienen escogimos... marcadas, ¿verdad? No. Que según recuerdo no vi ninguna palabra que diga No. recreación. No vienen marcadas. Yo creo que se entiende que son recreaciones, pues en el sentido No, eso se que son permite de todas sutiles, maneras en claro. los documentales, Sí. pero lo que me pregunto es, para poder hacer esas recreaciones, no sé si hicieron un maquillaje especial para que lucieran como de 15 años menos o algo así. Pues tuvimos cuidado con el maquillaje por un lado y tuvimos cuidado con las locaciones, porque estamos hablando de todas maneras de hace 15 años y entonces pues el uso de los celulares era distinto, el uso de del software, porque ellos en la investigación empiezan a hablarse y entonces en esa época todavía no se hablaban por WhatsApp, sino que se hablaban por un Messenger De BlackBerry. de BlackBerry y también por unas pantallas de Microsoft y creo que de Facebook, no me acuerdo ahora, no me sé el detalle, ¿no? Entonces hicimos un recuento gráfico de todo eso para ser lo más precisos posibles, Sí, ¿no? y eso estuvo muy bien hecho. Los felicito por la Gracias. calidad de esas cosas porque todos tenían la ortografía perfecta y me encantó ver esas cosas y recuerdo que hay una amiga que realmente es como quien los conecta porque ella de alguna forma vio a alguno de ellos en un lugar y creía que era el otro y él decía, Claro. pero no, yo no estuve allí. Y ella después consiguió otra foto donde él estaba con su supuesto hermano y después el otro lo vio y dijo, pero ese es igual no solamente a mí, sino al hermano mío. Claro. Es realmente impactante la historia Es impactante. y la presentación que ustedes hicieron. Ahora, ¿realmente cuántas ciudades ustedes hicieron producción? Mira, nosotros hicimos producción en Santander. Cuando te hablo de Santander, realmente estamos hablando de una zona muy, muy alejada de Santander. Es un valle en la mitad de la nada. Y es parte del encanto, digamos, de la película, porque no solo habla de una historia de gemelos, sino que habla de una historia de distintas Colombias, ¿no? Hicimos producción en Bogotá, obviamente, pues porque se desarrolla parte de la historia ahí, porque Claro. parte de ellos vive hoy Y en hay día. muchas escenas aéreas que posiblemente sea de archivo, no lo sé. Pero cuando se presenta que están en Bogotá al principio, no sé si fue producción propia de ustedes o tal vez ustedes mismos habían grabado eso antes para alguna otra producción. No, Así. fue producción propia original para esta Ah, qué película. bueno. Lo mismo las aéreas de Con Santander, drones, con supongo, ¿verdad? dron. Sí, sí, nosotros queríamos mostrar, digamos, era importante para mostrar mm, los sitios de donde venían. Entonces estamos hablando no de la Bogotá turística o de la Bogotá que todos conocen, sino que estamos hablando de la Bogotá de los barrios populares. Y en Santander, como lo dije antes, estamos hablando pues de unos sitios muy alejados, espectaculares, y entonces la mejor manera de mostrar esta era a través de tomas de drones. Y ese tipo de producción es importante porque nosotros queríamos que el presente quedara con una textura totalmente distinta. Entonces, todo lo que fuera el presente y todo lo que fueran las entrevistas del presente, las tomas aéreas del presente tenían que hacerse con un nivel de producción y de calidad distinto a todo lo demás, para que uno sintiera que de todas maneras hay una diferencia entre ese presente y las evocaciones o el archivo o lo que hay, lo demás, lo otro, el resto del material. Parte de filmar en Santander y en Bogotá, filmamos en Los Ángeles, donde está la doctora Nancy Segal. Sí, es que no estaba claro para mí, por lo menos, si eso era archivo conseguido de algún lugar o si realmente la habían entrevistado. Oh, la entrevistamos. Nosotros viajamos a Los Ángeles, ¿no? Fuimos hasta Fullerton. Ella es profesora en Fullerton. Y como te pregunto, porque no se ve en pantalla, ¿quién le hizo las preguntas? ¿Eso fuiste tú mismo? Yo mismo, sí. Me y lo en las- imaginé. Y en las Lo entrevistas. imaginé en parte porque sé que hablas fluidamente el inglés y estudiaste
en Nueva York y de hecho ahí conociste el bagel, que por eso tenemos el apodo mutuo de bagolero. Bagel para los oyentes es un plato, creo que proviene del Medio Oriente, no estoy seguro. Tú sabrás mejor que yo, tal vez. Yo creo que viene del Medio Oriente, sí, Sí, claro. bueno, los dos tenemos la misma percepción y supuestamente cuando terminemos de grabar hoy vamos a compartir un bagel. Así que, pero eso es un paréntesis. Pero me imaginé que serías tú quien entrevistara a la científica en inglés, porque ella solo habla inglés y sale perfectamente los subtítulos en castellano, naturalmente. Sí, yo quería entrevistarla, pero quería que mi voz no estuviera. Claro, claro, esa es una Entonces, técnica de los documentales, por claro, supuesto. entonces, Pero es válido que yo te haga la pregunta claro, ahora. entonces le pedí a ella que por favor retomara las preguntas siempre y Sí, para que ella que quedara te explicando. respondiera con oraciones completas Claro. para que se entienda sin oír la pregunta. Y ella resultó ser una entrevistada fantástica, ¿no? Tiene esa capacidad increíble que no tienen todos los científicos para saber explicar muy bien las cosas, Sí, ella se ¿no? explica muy bien y aclaro para los oyentes porque yo vi los créditos y tengo entendido que aparte de ser el director, también fuiste co-guionista en esta producción. Sí, Y te iba y veo que hay dos que figuran como transcriptoras, que es muy interesante. Yo hice, creo que mi primer documental en 1985, cuando las grabaciones no tenían ni siquiera código de tiempo y no existía lo que tenemos hoy en día para hacer las transcripciones por software y solo tener que corregir. Entonces había que transcribir manualmente y escribir a mano lo que era el control, que no era exactamente tan preciso como el código de tiempo que tenemos hoy en día. Me imagino que estas que figuran como transcriptoras, me imagino que ellas lo que harían sería corregir algo que hicieran con algún software, ¿verdad? yo creo que fue así, claro. Sí, 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 Ese es lógico detalle. porque hoy en día podemos, claro, no hace todo el trabajo por nosotros, pero tal vez nos adelanta el 90% del tiempo. Claro, y lo hace además pues muy rápido y cada vez los softwares de transcripción son mejores, Exacto. ¿no? Pero no sé con qué software trabajaron, ¿no? Lo que sé es que, digamos, volviendo atrás, el guión lo escribió conmigo Diego Chalela, que es un excelente guionista con el que estamos ahorita haciendo otro proyecto, ¿no? Sí, y me imagino que en este tipo de producción probablemente irían por pasos de guión, porque a lo mejor irían modificando según el material que conseguían y cosas así. Claro, pues digamos que en los documentales los guiones son bastante sueltos. Sí, Pero lo que no puede ser suelto es la investigación y lo que no puede ser suelto es la línea narrativa. O sea, sí hay que arrancar con una línea narrativa muy fuerte. Así después la vayas cambiando en detalles. Pero esa línea narrativa es fundamental porque si no las historias se pierden y se desvanecen porque las entrevistas suelen ser largas y suelen ser un poco como contienen cierta serendipia, ¿no? sí. O sea, pues porque así somos los seres humanos. Arrancamos hablando de cine y terminamos hablando de bégoles. Así es, así es. Pero los oyentes de Capicúa FM ya no están acostumbrados a ese tipo de conversaciones, Sí. así que no hay ningún problema. Ahora, hubo un detalle en los créditos que es un técnico muy específico que yo conozco por el gremio, porque yo vengo del gremio, que es Video Assist. Video Assist lo voy a definir para los oyentes. Tú me corriges si tú lo conoces de alguna otra forma. Pero cuando se filma en cine, se conecta un aparato a la cámara de cine para tener una previsualización en video para posicionar y para verificar si la toma se hizo bien y cosas así. Pero es con calidad de borrador cuando se produce en cine. Pero eso me hizo llamar la atención. ¿Esto se produjo en cine? No, se produjo en video, pero digamos que hay un asistente, hay una persona encargada de manejar un monitor en el que se van grabando las escenas y es como un borrador. Entonces sí se sigue llamando Video Assist, Entiendo. pero
es una evolución de lo que antes de era lo el que video antes era el assist. video assist, pero realmente no es lo que De hecho, conocemos. hoy en día de nuestros amigos australianos, tenemos varios amigos australianos que aportan en el mundo audiovisual. El micrófono que estamos usando hoy es de la marca Rode, que es un fabricante muy conocido de Australia. Y hay otra que se llama Blackmagic, y Blackmagic produce un producto cuyo nombre oficial es Video Assist, y es un monitor que también graba y lo conectas a lo que quieras. Claro. Una cámara de video, una cámara de cine que tenga salida de Video Assist. Y la gran diferencia, para continuar un poco con la nostalgia, cuando yo comencé en el gremio, el Video Assist era un aparato enorme que había que cargar, en una casetera 3/4 más un monitor, y ahora es una cosa que puede caber en la palma de la mano, porque Claro. la tecnología va avanzando, pero sigue siendo Video Assist. Sí, parece una tableta hoy en día. Sí. En esa época, la que tú mencionas, esa era enorme y venía en un carrito para Sí, poderlo porque no empujar podías por todos cargar. lados, claro, ¿no? Y venía dentro de unas cajas también enormes, eso era un lío para poderlo Sí, transportar. porque era muy grande y muy pesado. Claro, claro. Digamos que la tecnología ha ido cambiando, pero hay algo que de todas maneras me sorprende, y es que con esta nueva tecnología seguimos usando equipos muy grandes. De todas maneras, las cámaras profesionales siguen siendo muy grandes, muy pesadas, ¿no? Y en el caso del documental, yo resiento eso un poco, porque a mí sí me gustaría en los documentales, a diferencia de la ficción, tener unas cámaras también que fueran más ágiles, que permitieran unos movimientos más rápidos, ¿no? Bueno, ahora sobre el bagel hablaremos de esas cámaras que te puedo sugerir. Muy bien. Pero quedándonos un poco con la historia de Hermanos por Accidente, entonces se grabó se grabó o se filmó, se puede decir se filmó, aunque haya sido en video, en Santander, en Bogotá, en Los Ángeles y en algún otro lugar. No, Ok, 3 ciudades, sí. 2 países, y tengo entendido que hubo 14 entrevistados, tal vez una sola en Estados Unidos y los otros 13 entrevistados en Colombia, supongo. En Colombia. Y vi que también hubo, creo que 3 canciones compuestas específicamente para la historia. No sé si para el documental, pero para la historia a lo mejor. Cuéntanos de esa Digamos, música. Mira, esa música es una música 100% original hecha para la película. ¿no? Para la película. Sí, toda hecha para la película, pero hay unas canciones dentro del score que son unas canciones, por ejemplo, de Aterciopelados, que son unas canciones que se compraron y que con esas canciones queríamos marcar una época. Entonces era importante que fueran unas canciones específicas conocidas, porque marcan no solo un sentimiento, sino que marcan una época, ¿no? La música original la compusieron 2 grandes amigos que son muy, muy buenos, Reyes y Caballero. Reyes y Caballero tienen un estudio de sonido y componen música para películas y para documentales. Y yo quería trabajar con ellos porque siento que dentro de su música siempre hay algo de humor, un poquito, yo siento eso. Y siento que en esta historia eso del humor era importante, porque finalmente lo que pasa es una gran tragedia, pero está arrastrada por esta cosa de gemelos que tiene siempre algo de humor, algo de circo, por decirlo así. La tragedia es enorme porque es una gente a la que la cambiaron cuando era bebé. Entonces prácticamente los cambiaron de familia y prácticamente no crecieron con De la familia. de ubicación en 2 de los casos. Claro. Y entonces no crecieron con la gente que deberían crecer. Y todo eso es demasiado dramático. Pero al mismo tiempo, me parece que cuando uno habla de gemelos, cuando uno menciona la palabra gemelos, siempre aparece una sonrisa cada vez que uno la Sí, es menciona. verdad. Porque a la gente le parece que es como una gran coincidencia de la vida que 2 personas se puedan parecer tanto, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. La gran mayoría de los seres humanos de la Tierra no estamos acostumbrados a parecernos a nadie, y entonces estamos acostumbrados a crecer como unos individuos únicos. Y es terrible cuando descubres que hay otro igual a ti, ¿no? Sí, exacto. Pero por otro lado, eso siempre saca algo de humor. Entonces yo quería trabajar con ellos y ellos hicieron un score original, ¿no? Una música original para la película fantástica, porque realmente lleva muy bien el sentimiento de la historia.
Yo pude contar la cantidad de entrevistados, pero la cantidad de participantes en la producción eran tantas páginas que no lo pude contar. Aproximadamente cuántas personas hubo en el equipo. Mira, el equipo se divide obviamente en partes. Entonces, en el equipo, digamos, de escritura, pues fuimos 2 y ese es un número razonable. Pero de ahí va saliendo a las otras partes y los números dejan de ser razonables, sobre todo para un documental. Y Sí, me entonces, sorprendí al ver sí, todos tantos nombres entonces, en los créditos. claro, como este documental tiene puestas en escena, al tener puestas en escena se convierte realmente como en una película. Y entonces ya tú empiezas a manejar un crew de un equipo de filmación de unas 100 personas y en postproducción se involucraron otras 120 personas o algo así, mucha gente. Porque Tremendo. es tremendo porque realmente el cuidado técnico y las especificaciones de Netflix son muy específicas y entonces sí necesitas tener una cantidad de gente que se va involucrando, pero eso incluye también a los músicos, no solo a los compositores, sino a los, no sé, eso incluye a todo el mundo. Sí, también vi que hubo administradores, Claro. creo que por lo menos 2 administradores, un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí, la administración estuvo a cargo de Carolina Rodríguez, ¿no? Ella fue la cabeza y debajo de ella pues había varias personas. La parte administrativa es una parte, digamos, que hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener cuidado con la parte administrativa, pero aquí más porque nosotros estábamos haciendo uso de una de las leyes de cine que promueve la industria en Colombia. Esas son 2 leyes que son fantásticas, funcionan muy bien y han hecho que en Colombia cambie la historia del cine, básicamente esas 2 leyes. Y nosotros estábamos usando una de estas leyes para poder producir con unos descuentos específicos. Las leyes básicamente lo que te dan es como una plata de retorno cuando termina la producción o te dan un descuento tributario o unos bonos. Depende un poco de cómo lo manejes. Unos bonos que son como unos bonos del Estado. Ese tema es un tema que hay que manejar con cuidado, obviamente, como todas las cuentas. Entonces, pues el equipo fue un equipo y fue un equipo muy bueno que logró siempre tener las cosas a tiempo y que logró siempre darle a la productora general, que es Diana Camargo, toda la información necesaria para poder tomar unas decisiones que tú tienes que tomar de acuerdo a la plata que se está invirtiendo en la película. Observé 2 detalles más en los créditos que tenía que ver con el sonido. Una palabra que se usa, bueno, es en inglés, pero se usa internacionalmente, es Foley, cuando se hacen efectos de sonido en postproducción. Sí, está lleno de foles, porque cuando tú haces tomas de ficción, tomas evocatorias, tienes que acompañarlas y esas tienes que acompañarlas de pasos, si la gente está caminando, de ruidos de carros al fondo. Y hay una cantidad de cosas que yo quería que pasaran y que fueran creando tensión. Por Pues lo ejemplo, lograste. cuando ellos se van a encontrar, por ejemplo, Sí, que es un momento de tensión y de nervios porque ellos se van a encontrar, pero realmente no se conocen, ¿no? Entonces, yo quería que sonaran como unos frenos de un tren, que eso chirrea, ¿no? Hace chi, una cosa lejana. sí, Obviamente, pues ahora que te lo cuento suena sí. absurdo porque en Bogotá no hay tren, pero cuando lo ves, parecen los ¿El frenos. Transmilenio es tren o no es tren? Es un Ah, bus ok, gigante, es un bus muy entiendo. largo, es un bus de 3 cuerpos. Todavía existe. Sí, claro. Ese es No me he montado. De hecho, ver esta película me hizo recordar, porque llevo unos cuantos años sin ir a Colombia, pero la cantidad y la variedad de voces colombianas. Y yo antes veía novelas colombianas, pero ya no invierto tanto tiempo, pero sí puedo hacerlo con todas tus películas, porque no es inversión de años y de todos los días o todos los fines de semana o algo así, pero me encantó volver a escuchar tanta variedad de diferentes voces, porque dentro de Colombia, para la información de los oyentes que no lo sabrán, hay un montón de diferentes subdivisiones que tienen su propia forma de hablar, y yo no domino todos, pero sí domino, digamos, cómo hablan los rolos o los bogotanos y cómo hablan los paisas y cómo hablan los caleños y los costeños, y habrá más, pero volver a escuchar esa variedad de voces me encantó y se lo recomiendo a todos los oyentes de Capicúa FM que la vean en Netflix.
Sí, la película tiene eso, ¿no? Porque tiene no solo las voces que tú reconoces regionales, sino que además tiene esa diferencia enorme que hay de las voces de las personas que nacen en la ciudad y las que nacen en el campo, ¿no? Así Y es. entonces es muy lindo desde el punto de vista idiomático porque uno descubre cómo se comportan y cómo el idioma tiene que ver con un comportamiento social, Sí. ¿no? El único otro detalle que te voy a hacer con respecto al sonido es observé en los créditos que se utilizó el sonido envolvente 5.1 o 5,1, no sé cómo se llama en Colombia. ¿En qué escenas se utilizó el sonido envolvente, si lo recuerdas? Mira, pues está en toda la película, ¿no? Ah, ok. Obviamente, cuando tú tienes una entrevista, pues ahí no se siente porque tú estás concentrado en la voz de la persona que está hablando. Pero en todas las evocaciones, una vez más, pues si vuelan unas palomas, tú lo consideras como un sonido envolvente. Y en Claro, general, en cuanto al claro. tráfico Hubo, también. hubo unas épocas cuando estuve probando y haciendo reseñas de equipos que hacían grabación de sonido envolvente y se tenía que grabar en estéreo para luego tener los diferentes ángulos y para que sonara envolvente. Así que sí tengo la experiencia con eso, pero no me di cuenta porque tampoco estaba usando un equipo que pudiera presentar todo eso. Pero aquellos de los oyentes que tengan un equipo con sonido envolvente van a apreciarlo más. Claro. Afortunadamente se hace compatible para quienes tienen ese tipo porque por lo general un sistema de cine en el hogar tiene 4 o 5 parlantes o altavoces para que se sienta completamente como debe ser, ¿no? Claro. Así que qué interesante. Bueno, dinos qué quisieras agregar antes de despedirnos en esta ocasión en Capicúa FM, donde siempre serás bienvenido para hablar de tus próximas producciones, pero cualquier otra cosa que desees agregar, adelante. Mira, básicamente creo que hablamos ya muchas cosas. Me gustaría agregar que esta es una historia que va más allá de una historia de gemelos y que realmente es una historia donde se cuenta cómo es Colombia y qué ha pasado en Colombia en los últimos 20 o 30 años y cómo es de distinta Colombia. Cómo a pesar de que los gemelos vienen, digamos, de unas casas muy sencillas, de lado y lado, cómo es de distinta la gente que nace en el campo y la gente que nace en la ciudad. Y entonces uno ahí puede entender mucho sobre nuestros países, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en Capicúa FM. Vuelvo a recomendar a los oyentes que vean la película Hermanos por Accidente en Netflix. Continuamos con Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Hola, soy Ana Cifuentes y me encanta oír Capicúa FM cuando estoy tumbadita en las playas de Alicante. Un saludo. Ahora escucharemos una breve conversación de nuestros amigos Erika y Mario de tuteclado.com. Tuteclado.com. Adelante. Disculpe, tengo un problema. Cuando escribo en la computadora no tengo la ñ ni los acentos. Hasta tengo una cliente de apellido Peña y tengo que escribir Pena. En tuteclado.com tenemos tu solución. Después de instalar el teclado español, tendrás acceso directo a la ñ, las tildes, la diéresis y hasta el símbolo del euro. ¿Pero qué pasa si mi programa está en inglés? ¿Será compatible? No hay ningún problema. El teclado español funciona correctamente sin importar que tu sistema o programas estén en inglés. El teclado español sirve para escribir directamente en varios idiomas: castellano, francés, portugués, inglés, italiano y muchos otros. Ahora podrás escribir correctamente los nombres y apellidos de tus clientes y ya no vas a pasar pena con la señorita Peña. ¿Y tienen diferentes tipos de teclados? Tenemos teclados para Mac, teclados para Windows y hasta un teclado inalámbrico. Buenísimo. ¿Y dónde te visito? Visita tuteclado.com las 24 horas al día en la web. Tuteclado.com es un servicio de mi empresa Tecnotour LLC. Ahora, para los primeros 5 oyentes de Capicúa FM en dejar su opinión grabada según las instrucciones que figuran en capicuafm.com, voy a regalar el audiolibro La conspiración del castellano. Para calificar, debes ser una de las primeras personas en grabar tu comentario, pregunta o testimonio con tu propia voz en castellano usando las instrucciones que figuran en el sitio web capicuafm.com. Te agradeceré si mencionas tu nombre, nacionalidad y país de residencia actual al grabar tu mensaje
para luego reproducirlo al aire en Capicúa FM. Para aquellos tímidos que no quieran hacer testimonio y prefieren pagar por el audiolibro, que visiten laconspiraciondelcastellano.com, donde ya se ofrecen todas las versiones, el libro impreso, el libro electrónico y el audiolibro. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper con nuestra sede perpetua en capicuafm.com. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución Española de 1978. Abajo con el encubrimiento.